en esta hora, mis amados y mis amadas. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder seguir siendo iglesia, de poder compartir como cuerpo de Cristo desde aquí, Señor, desde la ciudad de Caguas hasta lo último de la tierra. Te suplicamos, Señor, que de manera especial tú bendigas cada una de nuestras vidas en la noche de hoy, que de manera extraordinaria podamos sentir que tu poder, Señor, es derramado sobre nosotros y sobre nosotras, Dios, y que en esta hora recibimos tu palabra de manera extraordinaria. Bendice las vidas que ya se están conectando y los que se conectarán más adelante para que sean bendecidos y edificados por el poder de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos dirijas en esta noche de manera especial y que recibas nuestra gratitud, Señor, por tu presencia en esta hora en medio de cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Todos y cada uno de ustedes son más que bienvenidos y bienvenidas a esta su casa y a esta su iglesia. Estamos transmitiendo desde la casa pastoral en la urbanización Bosque Verde en la ciudad de Caguas. Nuestro templo ubica en la urbanización Villa Turao, aquí también en la ciudad de Caguas. Todos y todas son más que bienvenidos y bienvenidas. Hoy tendremos el estudio número 3 de esta serie que se titula Ora sin cesar. Y vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 17. Completo el capítulo lo vamos a leer en esta noche para la gloria y la honra de Dios. Y en lo que usted lo está buscando, le doy la bienvenida también a mi hermana Betsy Colón, que en esta hora se une con nosotros desde los Estados Unidos. Así que vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 17, que es la base para el estudio de la palabra en la noche de hoy. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él vino y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que llegó una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como te he dicho, pero hazme primero
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó al muchacho en su regazo y se lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová le oyó la voz a Elías, y el alma del niño se volvió a él y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y dijo a su madre, y dijo su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Añada el Señor bendición a cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora estamos escuchando esta palabra, y a aquellos que la escucharán en ese tiempo diferido. Como les dije, hoy estamos en el tercer estudio de esta serie número 3, que es la serie Ora sin cesar. Y ora sin cesar es el tercer elemento que nosotros estamos estudiando y trabajando de lo que significa ser un verdadero o una verdadera discípula de nuestro Señor Jesucristo. Ora sin cesar. Las primeras 2 series se tituló: la primera, ama a Dios; la segunda, ama a tu prójimo; y ahora, ora sin cesar. Este es el tercer estudio que estamos hablando bajo el tema Ora sin cesar. Y para mucha gente, orar sin cesar significa literalmente vivir de rodillas día y noche, 24 horas clamando al Dios que vive y reina para siempre. Pero orar sin cesar no significa eso. Orar sin cesar, lo he dicho anteriormente, significa no solamente doblar las rodillas físicas de nuestro cuerpo, sino doblar las rodillas del corazón, del alma, de la mente, delante de la presencia de Dios, y reconocer que Dios está presente en medio de nuestra vida todos los días, a toda hora, a todo momento. En medio de nosotros está el Señor. Esta noche estamos viendo el testimonio de un hombre que oró sin cesar. El primer estudio que vimos, ¿verdad?, fue de Josué. Cómo Josué fue un hombre que se mantuvo orando sin cesar. El segundo fue de Ana, de cómo esta mujer se mantuvo orando sin cesar delante de la presencia del Señor. Y hoy tenemos al profeta Elías como alguien que experimentó una vida de oración incesante. Los estudios que hemos dado anteriormente
recogen esa misma referencia y ese testimonio en otras personas. Y es interesante porque nosotros podemos quizás pensar que Josué fue alguien especial, que Ana fue alguien especial, que el mismo Elías fue alguien especial, que quizás fueron superhéroes y heroínas de la fe, que fue gente súper extraordinaria. Pero yo quiero invitarles en esta noche a que usted escuche lo que les tengo que decir en referencia a Elías, que lo toma Santiago en su carta en el capítulo 5 de la epístola de Santiago. Fíjese que Santiago está hablando, y este capítulo 5 lo hemos usado muchas veces para orar en nuestros tiempos de intercesión. Y usted siempre se va a acordar de ese capítulo 5, los versos del 13 en adelante. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia que le unjan en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, no dice sanará, salvará al enfermo. Y mientras Santiago está hablando de lo que es ese poder de la oración y la fe puesta en acción, Santiago afirma en el verso 16 de ese capítulo 5, en la parte final de ese verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando está hablando de la oración eficaz del justo que puede mucho, trae como referencia el testimonio de Elías. Y fíjense lo que dice los versos 17 al 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Fíjense que Santiago está hablando de la oración eficaz del justo que puede mucho. Y trae como referencia a Elías. Y es interesante que Santiago afirma que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era alguien extraordinario, aunque vivió experiencias extraordinarias. El extraordinario no era Elías, sino el Dios de Elías, el Dios tuyo y el Dios mío, el Señor a quien usted y yo hemos servido. Ese es extraordinario, ese es sobrenatural, ese es algo fuera de este mundo, el Dios en quien usted y yo hemos creído. Sin embargo, dice que Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Lo que quiere decir Santiago es que Elías era como usted y como yo. Era un ser humano con altas y bajas. Y si usted no me cree, siga leyendo la historia de Elías para que usted encuentre a Elías en una depresión mayor, metido dentro de una cueva, sin saber qué hacer, como mismo viven las personas que sufren depresiones mayores. Era un hombre que tuvo altas y bajas, pero un hombre que tuvo una relación profunda con Dios, que jamás renunció a su fe y jamás renunció a su relación con Dios. Tuvo miedo, fue perseguido y se escondió. Tuvo miedo, tuvo crisis ministerial. Tanto que yo te he servido, Señor, y mira lo que me está pasando. Pasó momentos de necesidad, pero en todas las cosas vio el poder de la mano de Dios en medio de su vida. Tampoco nosotros podemos pensar que Elías únicamente oró en 3 ocasiones, como nos registra este capítulo 17. No podemos pensar que solamente se limitó a orar en el momento de la dificultad. Elías oraba ferviente y constantemente para poder conocer la voluntad de Dios, para poder conocer a Dios. Aunque a veces no entendiera la voluntad de Dios y aunque a veces no la pudieras recibir, como te pasa a ti, me pasa a mí.
A veces no entendemos la voluntad de Dios, pero mire mi hermano y mi hermana, después de 32 años de ministerio, que ya mismo vamos a comenzar el año 33, si Cristo no viene antes o nos llama a su presencia, yo he aprendido en mi vida de la fe que yo no tengo que entender la voluntad de Dios. Quien la debe comprender es Dios, porque Él es el que la va a ejecutar. Que yo no tengo que saberlo todo en la vida de la fe, porque el que tiene que saberlo todo es el que lo sabe todo, el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Usted y yo no tenemos que saberlo todo, pero debemos aprender a vivir por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero Dios lo va a hacer. Ese debe ser nuestro lema. Yo no lo veo, pero Dios lo va a hacer, porque Él es el Dios del imposible. Es el Dios que hace que todas las cosas que para nosotros no son posibles, sean posibles. Fíjese que Dios obra en lo imposible. Ese es el Dios en el cual creyó Elías y en el cual usted y yo debemos seguir creyendo. Fíjense que este capítulo 17 nos deja ver la vida de oración de Elías de múltiples formas, Dice el verso 1, entonces Elías, tisbita, dijo a Acab, ¿verdad? Acab era el rey de Israel en ese momento. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no es por mi palabra. Y fíjense que Elías no estaba tratando de usurpar el lugar de Dios. En oración Dios se había revelado a su vida y le había dicho Dios lo que iba a acontecer. Y como él es profeta de Dios y él habla por boca de Dios, Dios le había indicado que cuando él pronunciara la palabra, entonces iba a haber lluvia. Pero fíjese qué interesante. Qué interesante, mi amado hermano y hermana, que no solamente dice que no hubo lluvia. Lea bien lo que dice, ni rocío. Usted imagina una sequía tan extrema que ni siquiera el rocío de la mañana, que no había nada de agua, nada. Absolutamente todo estaba en extrema sequía. Y fíjese que se menciona 2 veces aquí, ¿verdad? Se mencionan 2 nombres, Elías y Acab. Cuando usted lee los capítulos anteriores al capítulo 17, usted va a encontrar un relatorio, es una serie de relatos, un relatorio de la actitud de distintos reyes que tuvo el pueblo de Israel a partir de Salomón. Y por aquello de refrescar la memoria histórica, el primer rey de Israel fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Y a partir de Salomón hubo una serie de reyes para el pueblo de Israel que vivieron desordenadamente y estuvieron diametralmente en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando llegamos acá, mire, como decimos aquí en Puerto Rico, botó la bola. Fue algo tan y tan terrible. Y dice en el capítulo 16, el verso 33, acerca de Acab, para que usted conozca un poquito. Haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Mire si Acab se apartó tanto de Dios que provocó la ira de Dios en medio del pueblo. Fíjese que ante el nefasto comportamiento que adviene la intervención de Dios por medio del profeta, fue tan nefasto la intervención de Acab que Dios tiene que venir
a través del profeta a impartir el orden en medio de su pueblo. Fíjese que Elías le dio una palabra profética a Acab, y fíjese que en aquel tiempo había un rey, pero estaban los profetas. Entre ellos Samuel, que fue profeta y que hizo unas advertencias a Saúl, y también a David. Entre ellos Natán, que fue profeta, que le descubre los pecados a David. Cada vez que había un rey, había un profeta de Dios para guiar a ese rey en la gobernanza de su pueblo. Y aquí está Elías cumpliendo su función como profeta de Dios, como vocero de Dios, como voz de Dios en medio del pueblo. Y le dice exactamente estas palabras a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. E inmediatamente el Señor le pide a Elías que se mueva a un lugar que se llama el arroyo de Querit, que queda frente al Jordán. Y allí fue Elías, porque Dios lo envía y le dice: yo allí te voy a alimentar, y allí vas a tener agua, y allí vas a ser sostenido por unos cuervos. Mire, si Dios nos dice eso a nosotros, nosotros no lo vamos a creer. ¿Cómo es que unos cuervos nos van a sostener? ¿Cómo es que unos cuervos nos van a llevar comida? Y fíjense que aquí es donde nosotros comenzamos a ver que Dios obra en lo imposible. Cuando usted tiene pan y migajas de pan, usted las tira y las aves vienen y comen de ese pan, ¿correcto? Pues fíjense que los cuervos, que son aves, le llevaban pan a Elías y carne por mandato de Dios. ¿Cómo la consiguieron? Mire, yo no me voy a concentrar en eso ahora. Yo solamente puedo decirles una cosa, hermanos y hermanas. El Dios en quien yo he creído es el Dios del imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Él lo hace posible. Y fíjese que Dios le dio esa orden a esos cuervos, y esos cuervos cumplieron la orden del Señor y le llevaban pan y carne en la mañana y en la tarde a Elías. Y Elías fue sustentado por aquellos cuervos, porque eso es algo imposible, imposible. Pero Dios lo hizo posible, porque Elías fue obediente a la voz de lo que Dios le estaba comunicando. En segundo lugar, fíjese que él toma agua cuando está viendo una sequía. Dios lo envió a ese arroyo para que fuera sustentado. Pero como la sequía fue tan extrema y por tanto tiempo, Dios le pide que se mueva a Sarepta, que se mueva a otro lugar, a otro territorio. Pero mire que aquí también ocurre algo que es imposible para el ser humano, que Dios hace posible. Dios sigue obrando en el imposible de la vida de Elías. Porque aquel territorio de Sarepta de Sidón, que usted no lo sabe, pero yo se lo voy a decir ahora, ese territorio estaba bien cerca de otro rey que no era de Israel, pero era el padre de Jezabel, la esposa de Acab, de quien Elías tenía que huir, porque esa gente quería matar a Elías, profeta de Dios. Dios envía a Elías a territorio hostil, y nuevamente estamos viendo que Dios obra en el imposible. Y fíjese cómo Dios le dice a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí mora por un tiempo. Y he aquí que yo he dado una orden allí a una viuda para que te sustente. Oiga, yo creo que usted no está entendiendo cómo es que Dios obra en el imposible. Una viuda era de las personas más pobres que había en la estrata social de aquellos tiempos. Una mujer viuda que no tenía representación, porque el niño que tenía, el hijo que tenía, era un niño y no tenía representación social esta viuda. Y Dios le ha dado una instrucción, una orden a esa viuda para que sustente
a Elías. Eso es Dios obrando en medio del imposible. Fíjese que en medio de una fuerte sequía, usted puede imaginar cuántas viudas habían en Sarepta, cuántos maridos se habían muerto por el hambre, por la escasez, por la necesidad, porque no habían cosechas, no había agua, no había alimento. La gente moría literalmente de hambre. Y Dios envía al profeta a ese lugar. Otro dato interesante, Dios le había dado esa orden a esa mujer para que sustentara al profeta. Dios sigue obrando en medio del imposible. Como una viuda desprotegida podía sustentar a un hombre extranjero. Como una viuda de otro lugar, con otra religión, con otras creencias, podía sustentar al varón de Dios, al profeta de Dios. Dios sigue obrando en medio del imposible. Y fíjese que al llegar Elías, fíjese bien que al llegar Elías a la puerta de la ciudad, se encuentra con una mujer viuda que está recogiendo leña. Y fíjese que Elías ya había recibido ese mensaje de Dios. Y Elías le dice a esta mujer, la llama, no la conoce, no sabe el nombre, pero posiblemente le dijo mujer, y le pide un vaso de agua. Oiga, ¿usted está entendiendo? Porque hay sequía, hay escasez de agua. Y lo primero que Elías llega y pide es un vaso de agua. Un vaso de agua. Otro imposible. Porque Elías venía caminando. Porque ya no había agua ni siquiera en el arroyo de Querit para él ser sustentado. Así que le pide un vaso de agua. Y yo no sé, pero esta sequía duró 3 años y medio. ¿Cómo era posible sobrevivir en medio de aquello? Solamente por el poder de la mano del Señor. Fíjese que la viuda sale a buscar el vaso de agua. Y buscar el vaso de agua es una señal abierta de hospitalidad. Y en aquel momento de hospitalidad radical, porque no había agua y ella le va a dar de la que tiene. De la que tiene para ella y su hijo, la va a compartir. Qué difícil a veces se nos hace a los seres humanos compartir lo poco que tenemos, pensando egoístamente que eso es para nosotros y estamos justificados con ese pensamiento. Pero el Señor nos pide que seamos generosos y generosas, principalmente con aquellos que son extranjeros, con aquellos que están en desventaja. Y fíjense que esta mujer muestra hospitalidad y esa fue la señal de Elías para entender que esta era la mujer que Dios había tocado su corazón para sustentarlo a él. Lo próximo que hace Elías es que le dice, espérate un momentito, cuando me traigas el agua, también me traes un pedacito de pan. Tráeme una torta pequeña de pan. Y fíjense que él le pide a esta mujer como si estuviéramos en un tiempo bueno, ¿no? Y ella comienza a aclararle su situación. Y fíjense cómo ella dice, vive Jehová tu Dios. No dijo, vive Jehová mi Dios. Fíjense que cuando Elías habla con Acab, dice, vive Jehová, Dios de Israel. Elías reconoce que el Dios de Israel es Jehová. Y fíjate que esta mujer está diciendo, vive Jehová tu Dios. Ella reconoce que este hombre es del pueblo de Israel y que el Dios de él es Jehová. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Y recogía leña para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comiéramos y luego nos dejáramos morir. ¿Qué le está diciendo esta mujer? Lo poco que tengo es para prepararlo para mí, para mi hijo, y yo sé que después de esto no va a ocurrir nada más porque ya no hay nada más en mi casa.
un poco de harina y un poco de aceite. Y fíjese que Dios sigue obrando en el imposible. Elías le dijo una palabra contundente a esta mujer. Una palabra que está en la Biblia 265 veces. No tengas miedo. Alabado sea el nombre del Señor. No tengas miedo. No tengas miedo. Haz como te he dicho. ¿Por qué? Porque Elías le dice, vete y prepara ese pan. Y antes de que comas tú y tu hijo, dame a mí primero. Y fíjense que a veces malinterpretamos la experiencia de Elías. Yo en el pasado lo he hecho. Pero fíjense que me acabo de dar algo, entré en razón y me di cuenta. El Espíritu habló a mi espíritu. Porque ¿qué es lo que le está diciendo Elías? No está pidiendo para él primero, porque este es un asunto de Dios. Cuando él pide primero, no se refiere literalmente a él, sino que en esta mujer haya un desprendimiento de que todo lo que tiene lo ponga delante de la presencia del Señor, lo saque delante de la presencia del Señor. Que coloque a Dios en el primer lugar. El domingo hablábamos de esto, de establecer prioridades. Y colocar a Dios en el primer lugar. Elías es el profeta que Dios envía. Por lo tanto, si ella da esa primera torta de pan al profeta, está primeramente colocando a Dios en el primer lugar para servirle. Para servirle. Y cuando colocamos a Dios en el primer lugar, Dios siempre va a bendecir nuestras vidas. Fíjese que Elías le dice, dame a mí primero y te voy a compartir una promesa de Dios. Dame a mí primero y yo te aseguro a ti, te aseguro que Jehová tu Dios te trae esta palabra en el verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esta mujer recibió esa palabra. Yo no sé si usted se acuerda que cuando Elías va a Sarepta es porque Dios lo envía. Y Dios le dice que ha hablado al corazón allí de una viuda que lo va a sustentar. Esa palabra profética de Elías fue la palabra que Dios colocó en el corazón de esta mujer y que propició el desprendimiento de esta mujer para servir al profeta de Dios primero. Y en esa obediencia recibir esa promesa, y Dios siempre cumple sus promesas. Fíjese que al final de ese capítulo, de ese trozo, ¿verdad?, del relato dice que la viuda siguió esa orden del Señor y nunca escaseó la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija hasta que cesó la sequía. Fíjese que cuando esa mujer sustenta al profeta, lo sustenta en un tiempo duro, en un tiempo crítico, en un tiempo difícil. Una vez más, Dios obrando en medio del imposible. Y después que esto ocurre, Elías se quedó en esa casa para ser sostenido en este tiempo. Y se enfermó el hijo de esta mujer de una forma tan fuerte que quedó sin aliento. Y la mujer que ha pasado, escuche bien, por la muerte de su esposo, por quedar desamparada socialmente con un niño pequeño, pasado hambre, escasez, sequía, necesidad, y ahora viene una enfermedad de gravedad a su único hijo, a su hijo pequeño. Y fíjese que ella reaccionó como cualquier ser humano ordinario. ¿Qué tú viniste a traerme a mi casa? En lugar de bendición, males que yo te he hecho a ti para que me ocurra esto.
que me está ocurriendo, pero Dios sigue obrando en medio del imposible, mi amado y mi amada. Y Elías interviene y coge al niño y se lo lleva al aposento alto. Y allí comienza un proceso de intercesión extraordinaria delante de la presencia del Señor. Y él tendió al niño y se tiró la primera vez sobre su cuerpo, como si esto fuera el CPR que conocemos en estos días, ¿verdad? Ese proceso de resucitación cardiopulmonar. Y fíjense que comienza y se tira sobre el cuerpo del niño y comienza a orar a Dios. Y comienza a interceder por el niño. Y fíjese que no se da por vencido. Lo hizo una vez, lo hizo dos veces, lo hizo la tercera vez. Y la tercera vez incrementa su oración y dice: Jehová, Dios mío. Ya no es el Dios de Israel. Jehová, Dios mío, yo te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor escuchó su oración. Escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió y revivió este niño. Fíjese que el poder no estaba en Elías, sino en el poder de Dios, porque Dios sigue operando en medio del imposible. El niño había quedado muerto, pero el Dios de la vida lo levantó para testimonio de su gloria, de su grandeza y de su poder. Y cuántas cosas Dios puede hacer cuando somos persistentes en la oración. Y fíjese que Elías fue perseverante en la oración y la mano de Dios estuvo con él. Y la mano de Dios estuvo con él. Yo quiero leerles ahora del capítulo 18. Los versos del 41 en adelante. Dice así la palabra. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Había pasado ya los 3 años y medio y Elías estaba con Acab. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo postrándose en tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces, sube y baja, sube y mira. Y la 7ª vez dijo: yo veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube al mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y con viento, y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia sobre la tierra. Por la palabra del profeta vino la lluvia como un milagro que era algo pequeño y lejano allá en el horizonte, y decía que veía el criado, veía la nube pequeñita que cabía como en la palma de la mano de un ser humano. Y Dios hizo caer una gran lluvia. Elías fue perseverante en la oración y la mano de Dios estuvo sobre él. Y asimismo, mi amado y mi amada, acontece en nuestras vidas cuando somos insistentes en la oración. Pero nuestra oración no puede ser pidiendo a Dios que cambie su voluntad. Nuestra oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Nuestra oración debe ser para que se haga la voluntad de Dios.
Y que cuando se haga la voluntad de Dios, usted y yo estemos sostenidos, fortalecidos, entendidos y entendidas en que lo que Dios está haciendo, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo quiera, aunque yo no lo acepte, es su voluntad y siempre será de bendición para nuestras vidas. No ayunamos para cambiar la voluntad de Dios. No oramos para cambiar la voluntad de Dios. No intercedemos para cambiar la voluntad de Dios. Fíjese que Elías siempre oró para que Dios cumpliera su voluntad. En primer lugar, oró para que hubiese la sequía y por 3 años y medio hubo sequía. En segundo lugar, oró para ser guiado por la mano de Dios y la mano de Dios lo guió en todo el proceso. En tercer lugar, oró para revivir a un niño. Y Dios le concedió ese milagro. En cuarto lugar, oró extraordinariamente para que volviera a llover. Y la lluvia se desató de forma sobreabundante. Fíjese que Elías oró y la voluntad de Dios se cumplió en su vida, en su pueblo y en otras personas más allá de sus fronteras, porque esta viuda de Sarepta también fue objeto de la bendición de Dios y de la voluntad de Dios en su vida. Elías fue un hombre que oró sin cesar y que pudo ver a Dios obrando en lo imposible. Elías es un testimonio vivo para que usted y yo podamos creer que en medio de lo imposible, el que está obrando es el Señor. El que hará su voluntad es el Señor. El que nos ha de fortalecer es el Señor. Y quien ha de manifestar su gracia sobre cada una de nuestras vidas es el Señor, en el cual usted y yo hemos creído. Fíjese que me encanta ese verso de Santiago cuando dice que Elías fue un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, que fue un ser humano como tú y como yo, pero que supo orar a Dios, creer en que Dios seguía obrando en medio de lo imposible. Elías es nuestro testimonio de hoy y damos gracias al Señor porque a través de él podemos afirmar que también en nuestra vida, en medio de lo imposible que está aconteciendo en mi casa, que está aconteciendo en tu casa, que está aconteciendo conmigo, que está aconteciendo contigo, en medio de lo imposible, quien está obrando, mi hermano y mi hermana, es nuestro Dios, cumpliendo su voluntad en medio de cada uno de nosotros y de nosotras. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, oremos fervientemente y el Señor nos declarará su voluntad en su tiempo y en su momento. Y pidamos al Señor que cuando declare su voluntad y su propósito, usted y yo seamos fortalecidos y fortalecidas para poder continuar bajo la poderosa voluntad del Señor. El Dios del imposible con nosotros está. Oramos en esta hora, mis amados y mis amadas. Padre, gracias. Gracias por esta experiencia maravillosa, por el testimonio del profeta Elías en medio de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta hora que en medio de lo que cada uno y cada una de nosotras pueda estar viviendo, podamos recibir esta palabra y podamos recibir tus promesas de que estás con nosotros todos los días hasta el fin y manifiestas tu gracia y tu misericordia, tu bondad como algo nuevo cada mañana. Te pedimos, Señor, en esta hora que de manera extraordinaria bendigas nuestras vidas en nuestras respectivas situaciones y que aunque veamos una nube pequeña que cabe en la palma de una mano, podamos entender que tu bendición cuando llega es sobreabundante. Derrama gracia y poder sobre cada uno de nosotros y que la harina de la fe nunca escasee
y el aceite de tu gracia se mantenga en cada una de nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, en esta hora que tu bendición gloriosa se haga sobre cada uno y cada una de nosotras y que podamos, Señor, en esta noche recibir nuevamente tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, yo le doy gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía en esta hora. Y todas las peticiones que están compartiendo ahí las vamos a tener bajo nuestra consideración. Les recordamos que el próximo jueves es día de oración. Sigue enviando sus peticiones que las seguimos recibiendo y no es que vamos a esperar hasta el jueves para orar. Sulmari, desde ya estamos orando por la petición que nos has presentado por tu mamá y por todos los que han presentado sus peticiones a través de este chat en esta noche. Yo les espero el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro tiempo de oración, en nuestro refrigerio espiritual. Gracias por su fiel sintonía. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y sobre todas las cosas que el Señor te dé paz. Nos vamos a volver a encontrar. Que Dios te bendiga.